Señor, si tuvierais fe con un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. ¿Sí? Amén. Amén. O sea que a veces los problemas son como una montaña y no se mueven, están ahí, no lo podemos sacar. Pero acá en esta mañana vamos a compartir algo que le sucedió a una mujer. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose en ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que os quede. Amén. Amén. Fíjate qué tremenda situación que está viviendo esta mujer, porque se había muerto su marido, era una mujer viuda, pero ¿a quién le pide? Dios. Le dice a Eliseo, al varón de Dios, le dice: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le contesta: ¿qué te haré yo? Pareciera que hubiera ido a uno que tenía mucho dinero, ¿no? Y Eliseo, ¿cómo vivía? Por fe. Pero había una gran diferencia entre ir a pedirle a un prestamista o ir a pedirle a un siervo de Dios. Porque el prestamista te puede prestar dinero un poco por una buena cantidad de intereses. Pero cuando tú clamas a Dios directamente, clamas a los hijos de Dios tienen de dónde aferrarse. Y acá comienza esta historia en la cual una mujer viuda tenía una gran necesidad, sus hijos iban a ser vendidos a causa de la deuda que tenía, pero Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No tenía nada. Pero dice: solamente, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. O sea, no seas escaso para pedir. Entonces, hasta esta altura, la mujer estaba diciendo: le estoy pidiendo que me solucione el problema,
Y lo que Él hace es preguntarme qué tengo. ¿Sí? Estoy pidiendo al siervo de Dios que solucione el problema que tengo porque los acreedores me van a venir y me van a quitar los hijos porque tengo una gran deuda. Y en vez de él de decir, bueno, vamos a hacer una ofrenda entre los profetas, vamos a ver cuánto dinero tengo en el banco para prestarte o para darte, le dice, ¿qué tienes en casa? Y esta es una buena pregunta para hacernos hoy nosotros. ¿Qué tenemos en casa? Ahora, ¿a qué casa te refiero? Si es económica, pues veremos lo que hay en casa, pero ¿qué hay aquí en tu corazón? ¿Qué tienes dentro de tu corazón? ¿Qué hay dentro de tu corazón para que Dios lo pueda multiplicar? ¿Qué hay ahí en lo profundo de tu ser para que el Señor pueda tomar eso que tienes y multiplicarlo de tal forma que sobreabunde en tu vida? La mujer le dijo, solo tengo una vasija con aceite. Y ahí nomás le dice el profeta, ve a tus vecinos y pídeles vasija llena. No, vasija vacía. Porque dime qué vecino le va a prestar una vasija llena de aceite. Vasija vacía te la presta, ¿no es cierto? Y no pocas, dice, ve y pide. En la medida en que uses la fe, es en la medida en que Dios va a obrar en tu vida. En la medida en que cada uno de nosotros usemos la fe. ¿Qué dijo en la canción que estábamos cantando? Si tuvierais fe, un grano de mostaza. Dice que venían 4 jóvenes trayendo a un paralítico y como vieron que no podían entrar a la casa de Jesús, se subieron por el tejado, hicieron un agujero y lo bajaron y lo pusieron delante del Señor. Y dice, y el Señor, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate. Fíjate qué tremendo. ¿De quién era la fe? De los muchachos, los que habían subido al tejado, los que no escatimaron nada para poder llegar a la presencia de Jesús. Aquí le dice el profeta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes dentro de tu corazón? ¿Tienes un poquito de fe? Ponla al servicio del Señor. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el autor de la fe va a multiplicar la fe que tú tienes para hacer grandes cosas. Amén. Porque la multiplicación que hubo en ese momento no solamente le permitió pagar las deudas, sino que, ¿qué les dijo? Vivir de lo que con lo que le queda ya pueden vivir tranquilos. O sea que la multiplicación del aceite que tenía la viuda. Ahora, tú dices, el aceite ¿qué identifica? Sino la unción de Dios. El bálsamo que hay en el aceite y en la paz que tenemos dentro de nuestros corazones va a llevar a multiplicarse de tal manera tu fe con acción de la unción de Dios. Va a haber cosas sobrenaturales. Amén. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Yo creo que este milagro fue real. Sí, Señor. Que no es un libro de historia, que no es un libro de, qué sé yo, así fantástico, ¿no? A veces vemos alguna película que dice basada en casos reales. Esto es real. Dios hace multiplicación. La hizo con Eliseo, la hizo con la viuda y la está haciendo en este tiempo. Dios multiplica. Pero el Señor, la gran pregunta que hay acá, ¿qué tienes en casa? Esta es la pregunta que me hacía yo y que me hacía el Señor en estos días cuando estaba leyendo esta palabra. Decía, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes? ¿Oración? ¿Tienes ayunos? ¿Tienes algo? ¿Lees tu palabra? ¿Lees la palabra cada día? Busca la profundidad de las palabras para que éstas se multipliquen dentro tuyo y tengas unción de Dios. Amén. Tengas fe. Aleluya. Tengas aquel hambre de justicia. Vamos a buscar cada día la presencia del Señor. Y aún en esto que es, no lo llevemos tan espiritual, ¿no? Sino
era económico lo que estaba multiplicando, ¿o no? Sí. Era económico. Sí. Muchas veces oramos, Señor, necesito yo que tú me multipliques el dinero que tengo en casa. ¿Verdad? ¿O no? Y más en este tiempo. Todo el mundo habla de crisis. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Amén. Pero, ¿qué debes hacer con el dinero? Cuando recibes el dinero, ¿qué debes hacer? Orar. No, lo primero es orar y después Orar, apartar lo que le toca a Dios. O mejor dicho, para la obra de Dios. Porque Dios, ¿qué necesidad tiene de tu dinero? Para nada. Pero para la obra de Dios, apartámoslo de la obra de Dios y después verás cómo Dios lo multiplica. Amén. Amén. Yo siempre digo que Dios multiplica el dinero y a veces uno no se da cuenta. Porque había una mujer que tenía flujo de sangre y que había gastado durante 12 años todo su dinero en médicos. Y vino por detrás y dijo ella, si aun tocar el borde del vestido del Señor, seré sana, seré salva. Y dice que fue y tocó el borde de su vestido y se sanó. Y yo digo, si se sanó, ¿va a seguir gastando dinero? Para nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tocamos al Señor, nuestra prosperidad, nuestro dinero, se tiene que multiplicar. Amén. Dice su palabra que por su llaga nosotros ya fuimos sanados. Amén. Oramos al Señor para no gastarnos dinero en remedios. Aunque no estamos en contra de los médicos, porque Dios puso a los médicos. ¿Verdad? Pero necesitamos algo más profundo y es buscar dentro de nuestro interior la fe. Amén. ¿Sí? Amén. Dice que Pedro y Juan iban a orar, ¿verdad? Y de pronto se encontraron a un mendigo, a uno que estaba pidiendo a las puertas del templo. Dice, y mirándole a los ojos, le dijeron, ¿qué estaban buscando? Mirándole a los ojos. Estaban buscando la fe. Estaban buscando algo más profundo. Nosotros vemos cara, pero no vemos corazones. Pero Dios conoce el corazón de cada uno. Y cuando tu corazón es sincero, cuando mi corazón es sincero y es dadivoso, y buscamos siempre la presencia de Dios, Dios nos multiplica lo que tenemos. Amén. Aleluya. Nosotros lo vemos cada día y en la asociación vemos cómo Dios multiplica. Viene la gente a pedir, nosotros le damos con libertad y Dios no solamente multiplica, y esto es para la gloria del Señor. Hace un par de semanas atrás, después que hicimos el evento aquí con los niños, con los payasos, repartimos peluches, muñecos y viera cómo estaban los niños con los globos. De pronto nos llaman los hermanos de Alcoriza y nos comenta, siempre nos están comentando y dice, ay, pastor, dice, le llamó a Mirta y estaban hablando con Mirta y dice, hermana Mirta, dice, pastora, dice, queremos hacer una chocolatada para los niños y repartir juguetes. Y hemos pedido juguetes, dice, y solamente tenemos 2. Entonces Mirta dice, con los juguetes que sobraron acá, le mandaremos una caja. Dice, no te preocupes, ya te mandaremos una caja de juguetes. Fue decir eso, y en el momento entraron al local, o sea, por la mañana, entraron al local una señora y traía 2 bolsas tremendas de juguetes. Yo sinceramente, yo pensaba en los juguetes que habían quedado, que no estaban muy bien, pero digo, bueno, algo es algo, peor es nada. Pero fue decirle, vamos a mandarle, y le llega ahí a la Mirta y le entregan 2 bolsas inmensas de juguetes impecables. Estaban solamente para acomodarlos, llenamos la caja y todavía sobraron juguetes. Dios multiplica lo que tienes en la mano. ¿Qué teníamos? El deseo en nuestro corazón de ayudarle. Y no solamente Dios proveyó,
para los juguetes, sino que proveyó para enviar también el paquete. Oh. Acá Eliseo le pregunta a la mujer, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Cuántas veces pensamos, no, yo no tengo nada, yo no soy nada, no puedo nada, ¿no? O sea, no, pensamos nosotros mismos, nos apocamos y decimos, no, si yo no tengo nada. Y después se acordó y dice, tengo un poquito de aceite en una vasija. Siempre tenemos algo, porque el Señor a todos nos da algo. Siempre. Nos da talentos, nos da dones, nos da su gracia. A mí esta semana me dio 5 monedas de un euro y yo no tenía nada. A ver. Ay, Dios mío, Señor. Gloria a Dios. ¿Ves? Cristo es En real. vez de gasto, pues entonces ya estamos ya ahorita aquí. Realmente cuando nosotros ponemos lo que tenemos, ¿qué tenemos? Tú ponte a mirar, ¿qué tienes? Como decía mi hermano, a veces digo, pero si yo no tengo nada. ¿Cómo que no tengo? Tienes el Espíritu Santo. Amén. Tienes a Jesús dentro tuyo. Sí, Señor. Amén. Y Dios usa a quienes usa. Yo siempre digo, si Dios usó a Pedro, que era un poquito tosco, ¿no? Vulgar. Era pescador y tenía un vocabulario un poco diferente, y de pronto, después que el Señor trata con él, le da el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés se levanta y comienza a dar un discurso explicando lo que había venido a través de la promesa de Dios, que le dijo, estos no están borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que pasaría en los postreros tiempos. Dios está mirando tu persona. Dios te ama tal como eres. Amén. No te menosprecies tú mismo. Amén. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Pero tú lo crees que eres hijo de Dios. Dile a tu hermano que está al lado, ¿sabes? Soy una hija de Dios. Díselo al que está al lado tuyo, dile, soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Una hija de Dios. Tú eres una hija de Dios. Créetelo. Un hijo de Dios. Porque las promesas son sí y verdaderas. Jesucristo mismo dijo, al que me recibieron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dile a tu hermano, soy un hijo de Dios. Ahora cambia. Ahora dile, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Aleluya. Tú eres un hijo de Tú Dios. eres un hijo de Dios porque Cristo murió por ti. Amén. Derramó hasta la última gota de su sangre para limpiar tus pecados. Para que estés preparado para vivir con Él por la eternidad. Y gozarnos en la presencia de Dios. Aleluya. Él multiplicará tus talentos. Amén. Amén. Hay grandes hermanos, grandes predicadores, digo yo, porque predican a multitudes. Y me recuerdo de un hermano que decía que era tan tímido, que no podía ni hablar. Su hermano lo sabía. Hasta que Dios vino y transformó su vida. Y de pronto, su hermano vio los carteles, quién iba a predicar. Y entró. Si esto no me lo creo yo, dijo. Él no puede ser mi hermano, será otro que tiene el mismo nombre, el mismo apellido. Y cuando lo ve y comienza a escuchar cómo y de qué manera Dios había transformado a su hermano, se convirtió al Señor. Amén. Porque lo conocía, era su hermano. Sabía que era tan tímido que no podía hablar ni siquiera en casa. Dice, pero Dios había transformado.
Dios es el que transforma tu vida. Amén. Dios es el que hace que tú multiplícalos en el Señor. Él los multiplica, no tú. Tú tienes el talento, ponlo al servicio del Señor. Fíjate que tienes en casa y lo pones al servicio del Señor y el Señor va a hacer con eso multiplicación. Amén. Alguno por ahí está en contra de la prosperidad. Yo no predico la prosperidad. Yo predico lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ¿cómo vas a ser prosperado? Como prospera tu alma. Y si tu alma y tu conocimiento bíblico comienza a prosperar y Dios te da gracia, entendimiento y sabiduría, puedes tener mucho dinero también. Amén. Pero hay que saberlo usar. Porque si el dinero te va a hacer perder, porque ¿a quién tienes que amar más que al dinero? Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero, sino el amor. En tu corazón y en mi corazón solamente cabe el amor al Señor. Y Él va a multiplicar las cosas en tu vida. Amén. La mujer dice, tengo esto, pero le está pidiendo a aquel que le tenía que pedir. Fíjate que ella podría haber ido al rey, podría haber ido al palacio y haber dicho, oiga, solucióname el problema. ¿A quién le dijo? Fue al profeta de Dios y le dijo, tu siervo. Fíjate, era alguien que su esposo era un profeta, había sido un profeta. Dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Cuando tenemos que orar unos por otros, cuando nosotros invitamos a que la gente pase al frente o que vamos a orar por ellos, tenemos que pensar que el que hace la obra, el que sana a los enfermos, es el Señor, no el siervo. Pero Dios usa a sus siervos. Usa a sus siervos para que el Evangelio sea transmitido. Amén. Porque Dios ha puesto en la iglesia profetas, maestros, pastores, algunos apóstoles también. Dios es el que pone. Y si Dios los pone, ¿quién somos nosotros para no reconocer? ¿Tú eres una hija de Dios? ¿Tú eres un hijo de Dios? Tú tienes talentos, tienes ministerios y tienes vocación. Déjalo que el Señor fluya. Déjalo que el Señor fluya en tu vida. ¿Amén? Yo creo en esta palabra. Yo creo lo que ha pasado acá. Fíjate que no le dijo. ¿Qué le dijo? Ve a pedirle a los vecinos prestados vasijas. Y no pocas. No seas escaso. No te vaya a pasar como aquel rey que le dijo al profeta, golpea el suelo con las flechas. Y el otro golpeó 3 veces y dice, qué mal. Si hubieras roto las flechas, hubieras golpeado hasta que se te hubieran desmenuzado, se hubieran sido vencidos tus enemigos. Cuando pidas al Señor, no seas escaso para pedir. ¿Amén? Amén. Siempre estamos pidiendo. Desde que nacemos, pedimos. ¿O no? ¿O qué hacen los niños? Y cuando no le viene, ¿qué hacen? Berrinche, ¿no? Tú no le das algo a un niño que te está pidiendo y verás cómo, qué es lo que hace. A eso hay que enseñarlo. Pero, ¿qué estamos haciendo? La grite más fuerte que para el Señor. Estamos orando cada día y pidiéndole al Señor, Señor, tú conoces mi situación, pero yo te pido. Sabemos que el Señor lo sabe todo, ¿verdad? Pero necesitamos tener una comunión con Dios. Necesitamos tener un diálogo con Dios. ¿Sabes? Yo muchas veces digo, pareciera que cuando repetimos y repetimos y repetimos las oraciones que nos han enseñado,
no pasa nada. Lo cansamos, Pero cuando tú sacas la oración de lo profundo de tu corazón, Dios te va a contestar. Amén. Amén. Y Él va a hacer conforme a su voluntad Amén. para ti, que sea lo mejor. Aleluya. Porque ¿qué padre, si su hijo le pide pan, Le da la piedra. le va a dar piedra? Señor. Aunque hay niños que tienen buenos dientes. Pero... ¿Tú le darías una piedra a tu hijo para comer? Ay, no. Y si es pan de 3 días, todavía lo mojas en algo para que no esté tan duro. Pero ese es el Señor. Dice, ¿cuánto más Dios no te va a dar las cosas si se las pides? ¿Sí? Pero para eso necesitamos un poquito de fe. Necesitamos creer en su palabra. Necesitamos recibir más del Señor. Amén. Amén. La mujer recibió multiplicación de bienes materiales. ¿Y qué tuvo después de esto? Tuvo paz. Amén. Porque aunque ustedes no lo crean, hermanos, el dinero sirve para todo y quita los nervios. Amén. Sí, sí. ¿O no? Amén. Va llegando fin de mes, todavía no alcanza para poder pagar el alquiler y estás nervioso. Pero cuando Dios provee, no sé cómo lo hace, pero lo hace. Amén. Lo hace porque tú llegas, tienes tu presupuesto, sacamos un presupuesto y no tiene nada que ver el presupuesto. Dios multiplica en las manos de sus hijos el dinero, la comida y todo lo demás. Amén. Amén. Vamos a decirle al Señor, gracias Señor, Gracias, Señor. por lo que tú nos das. Por lo que tú nos das. Gracias Señor por la multiplicación Gracias, Señor, por la multiplicación que vas a hacer en mi vida. que vas a hacer Amén. en mi vida. Amén. Necesita fe, pídelo al Señor. Amén. Necesitas dinero, pídeselo al Señor. Amén. Porque si le pide al pastor, el pastor va a decir, ¿qué tiene en casa? Vamos a orar para que el Señor multiplique. Amén. Amén. Pero pídele al Señor que Él va a dar sobreabundancia. Amén. Aleluya. Mira a tu hermano que está al lado tuyo, míralo. Ay, pastor. Dile no haga gracias, esto. gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir, Gina y Rodrigo. Entonces, me falta con la ayuda de mira nada. Escucha esto. ¿A quién más? Dile, gracias por venir, Hijo de Dios. Gracias. Gracias por venir. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a cantar una canción.